Derivación implícita. Bueno, entonces la derivación implícita es realmente una forma de derivar que es un caso especial de la regla de la cadena. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que queremos derivar la función h de x igual a f de x elevado a la 10. Recuérdense que en regla de la cadena nosotros lo que hacemos es decir quién es la que está dentro de la composición y quién es la que está fuera de la composición. O sea que esta que está aquí yo la puedo escribir como que es f de x, perdón, ¿quién es la que está fuera? X elevado a la 10, ¿verdad? Y eso está compuesto con f de x. Lo que pasa es que no conocemos quién es la función f de x. Pero esto que está aquí, la f de x es como que fuera u, ¿verdad? Y la x a la 10 es como que fuera y, ¿verdad? O sea que nosotros tendríamos que hacer para encontrar la derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto de x, ¿verdad? O la derivada del de afuera por la derivada del de adentro. Entonces aquí nos quedaría que h' de x es igual a la derivada de x a la 10. ¿Quién es la derivada de x a la 10? Sería 10 f de x elevado a la 9 por la derivada de f con respecto a x, que es f' de x. Solo dejamos indicada la derivada de la función f. ¿Es claro eso? Pongamos, solo la introducción, pongamos b. Vamos a ver otro caso así. Por ejemplo, que nos dieran y es igual al seno, no pongamos y. Digamos g de x es igual a el seno de y de x. ¿Quién sería g' de x? Sería la derivada de afuera, que es el coseno. Copiamos el de adentro, que es y de x, por la derivada del de adentro. Y la derivada del de adentro es y' de x. ¿Está claro? Lo que pasa es que no conocemos quién es esa función y, ¿verdad? ¿Está ahí? Uno más. Escribamos f de x es igual a e elevado a la y, ¿sí? Y nosotros sabemos ahora, no estamos escribiéndolo, pero de aquí tenemos que entender que y es una función de x, ¿verdad? Y nos piden encontrar la derivada con respecto a x de la función f. ¿Eso quién sería? Sería la derivada de e a la algo es e a la algo por la derivada de ese algo, ¿verdad? ¿Sí? Que sería y'. ¿Lo ven? O sea que la derivada implícita se va a agarrar de esto que estamos haciendo aquí. Es una regla de la cadena donde nosotros no conocemos la función que está dentro de la composición. Y nos va a servir para derivar funciones que tienen la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros sabemos que un círculo, ¿verdad? Una circunferencia tiene ecuación tiene ecuación raíz de x al cuadrado más 1 para la parte de arriba, ¿verdad? Eso es para la parte de arriba. Y para la parte de abajo tiene ecuación y igual a menos la raíz de x al cuadrado más 1. Eso sería la circunferencia y estamos hablando de la parte de abajo de la circunferencia. Pero hay una con positivo y una con negativo. Cuando la circunferencia queda completamente definida, ¿cómo? Si es una circunferencia radio 1, ¿cómo? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Está bien eso? Entonces, nosotros podríamos derivar esta, ¿verdad? O podríamos derivar esta.
En implícita, lo que pasa es que nosotros nuestra ecuación, que es esta que está aquí, o la función, en lugar de dárnosla en forma explícita, ¿qué significa en forma explícita? De que tengo una variable dependiente y una variable independiente, o tengo la variable dependiente en función de la variable independiente. Lo ven, aquí está y, que es la variable que depende de x en función de x. Cuando aquí tengo a la variable dependiente y a la variable independiente mezcladas en la ecuación, ¿verdad? Entonces, cuando nos dan de esta forma la función, nosotros decimos que la función está dada de forma explícita, ¿sí? Perdón, implícita. ¿Ah? Otra vez, explícita es cuando está una en función de la otra, ¿sí? Y implícita es cuando se forma una ecuación entre las dos variables que estamos trabajando, ¿verdad? O sea que aquí está la función implícita. Pero nosotros tenemos que suponer que y depende de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces y es una función de x. ¿Lo ven? Entonces a nosotros lo que nos piden, vamos a hacerlo como ejemplo. Es calcular la derivada de y con respecto de calcular la derivada de y con respecto de x de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. O sea, nos dan, en lugar de darnos despejada la función, nos la están dando en forma implícita. Entonces, para hacer esto, vamos a ponerle rueditas al problema, ¿sí? Vamos a ayudarnos. Vamos a escribir que esto es x al cuadrado más, y como y es la variable dependiente, ¿cómo sabemos que y es la variable dependiente? Eso me lo está diciendo la derivada. El que aparece arriba es la variable dependiente y el que aparece abajo es la independiente. Entonces, cuando me están haciendo la pregunta, me están diciendo de una vez quién es la dependiente y la independiente. Entonces me quedaría más, y voy a poner y, que es una función de x, no lo vamos a hacer siempre, pero ahorita solo para que entendamos bien qué es lo que está pasando. Elevado al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? ¿Está claro eso? Y derivamos ambos lados de la ecuación. O sea, yo derivo todo lo que está de este lado, ¿verdad? Todo lo que está de este lado y con respecto a x, y todo lo que está de este lado con respecto a x, ¿verdad? Entonces, la derivada de x al cuadrado con respecto a x, ¿cuál es? 2x. Más la derivada con respecto a x de y de x elevado al cuadrado, eso es igual a ¿quién? 2 por y de x elevado a la 1 por y' de x es igual a 0, perdón. Porque la derivada de 1 es 0. ¿Está claro eso? Lo que vamos a hacer nosotros es olvidarnos de que y es una función de x. Solo lo voy a escribir como 2x más 2y por y' es igual a 0. ¿Está bien? Pero a mí me están pidiendo quién es la derivada de y con respecto de x. O sea, me están pidiendo quién es y'. Aquí la pregunta realmente es y' es igual a quién. Entonces, yo tengo y' aquí, ¿verdad? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es dejarla solita, despejar y'. ¿Cómo quedaría y'? Nos quedaría 2y por y' es igual a menos 2x. Y ahí nos quedaría que y' es igual a este 2, se va con este 2, y nos quedaría menos x sobre y. Y ahí tenemos la derivada. Y la hicimos de forma implícita, es decir, agarramos la función que estaba en forma implícita y la derivamos. Para derivarla, derivamos ambos lados de la ecuación, recordando que y es una función de x. Entonces tenemos que ir diciendo, esa no conozco quién es,
Entonces escribimos su derivada. Pero lo que estamos haciendo es una regla de la cadena. ¿Está claro eso? ¿Sí? Solo hay que ordenar un poco la idea, pero todo se va bien ahí. Dice calcular y'. Bueno, lo podrían preguntar también calcular la derivada de y con respecto de x. ¿Está bien? Entonces la ecuación nos la están dando de forma implícita. Dese cuenta que si yo quisiera despejar y de esta ecuación que está aquí, eso no es fácil de hacer. ¿Lo ven? No está tan fácil despejar y porque tengo y al cuadrado y aquí tengo y. ¿Ya? Entonces el despejar y no es una opción ahorita. Pero nosotros sabemos que si quiero sacar la derivada, puedo sacar la derivada del que está de este lado. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo poco a poco. ¿Quién sería la derivada de x al cubo con respecto a x? 3x al cuadrado, muy bien. Más, ¿verdad? Recuérdense que y es una función de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos quedaría, ¿cuál es la derivada de y al cuadrado? 4 y menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Sería 1 por y prima, que es la derivada del de adentro. ¿Ya? ¿Lo ven? Y eso va a ser igual a la derivada de este. ¿Verdad? Pero este que está aquí yo tengo x por y. Entonces para hacer esa tengo que usar regla del producto. ¿Verdad? Sería la derivada del primero. ¿Quién es la derivada del primero? 6 por y. Más. Copio el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? Y'. ¿Lo ven? Es función, eso es lo que no se les puede olvidar. ¿Verdad? Ahora, nosotros podríamos haberla escrito para ayudarnos como x al cubo más 2y función de x elevado al cuadrado es igual a 6 por x por y, que es función de x, ¿verdad? ¿Sí? Pero estar haciendo eso siempre no se va a poder. Estamos agregando un paso extra que no sirve de nada. En nuestra cabeza tenemos que recordar que es eso lo que está pasando. Entonces ahí fue donde bajamos el exponente y nos quedó 4, ¿verdad? Le restamos 1 y quedó 1. Y ahora derivamos el de adentro que queda y'. Como yo no sé quién es y. Y ahora aquí lo mismo. Como es un producto, hacemos la derivada del primero que nos quedó 6 por el segundo sin derivar, y. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero como yo no sé quién es y, entonces yo solo dejo indicada que es la derivada de y. ¿Está ahí? Y ahora tengo que agarrar esta y' y esta y', juntarlas para poder despejar. Porque al final de cuentas lo que tenemos que dejar es quién es y'. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este y lo vamos a pasar para el otro lado de la desigualdad y nos quedaría menos 6x por y' más 4y por y' tiene que ser igual a 6y y este lo pasamos para acá como menos 3x al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora factorizamos y', nos quedaría 4y menos 6x por y' es igual a 6y menos 3x al cuadrado. Eso nos quedaría que y' es igual a 6y menos 3x al cuadrado sobre 4y menos 6x. Y esa es lo que nos pedían, ¿quién es y'? ¿Está claro? Ejemplo número 3, dice calcular y' para el seno de x más y igual a y al cuadrado por el coseno de x. ¿Verdad? Una vez más, dense cuenta que aquí no se puede despejar y, no es una opción despejar y. Si se pudiera, se hace porque uno siente más fácil hacerlo de la otra forma. Pero lo que vamos a hacer es encontrar la derivada de este lado. Para encontrar la derivada de este lado necesitamos hacer regla de la cadena. ¿Sí?
¿Quién es la derivada del seno? El coseno, y copiamos lo que está adentro, que sería x más y, por la derivada del de adentro. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? Sería la derivada de x con respecto a x es 1, más la derivada de y con respecto a x es y'. Ahí vamos. Y eso es igual a la derivada de este que está acá, pero esto que está aquí es un producto, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces la derivada del primero, que es 2y por y', ¿verdad? Por el coseno de x. Más, y ahora la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos el seno de x por el segundo sin derivar, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está claro lo que hicimos ahí? Otra vez. Derivamos el seno, ¿verdad? Quedó coseno, copiamos lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, que nos quedó la derivada de x es 1 y la de y es y'. Eso es esto que está aquí, ¿verdad? Eso es igual a la derivada de esto, pero esto es un producto. Está la función y la función coseno de x, ¿verdad? La derivada del primero es 2y por y'. Por el segundo sin derivar, que es el coseno de x, más la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno, por eso cambié el signo a menos, por el segundo sin derivar, el primero sin derivar, que es y al cuadrado. ¿Qué manda? ¿De dónde sale quién? Va, entonces lo que vamos a hacer otra vez es escribirlo como el seno de x más y función de x, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es igual a y función de x elevado al cuadrado por el coseno de x. ¿Está bien? Sí, no hice nada, simplemente estoy haciendo obvio que y es una función que yo desconozco. ¿Sí? Okay. Entonces ahora, la derivada del seno por x más, la derivada del seno de x más y de x, ¿verdad? ¿Sí? Es una regla de la cadena. Entonces nos quedaría la derivada del seno, que es el coseno, ¿sí? Y copio lo de adentro. Hasta vamos a irlo escribiendo. Eso está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien que no haya entendido eso? ¿No? Clarísimo. Y ahora es la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es, la derivada de x, ¿cuál es? 1. Es este 1 que está aquí. ¿Cierto? Pongamos ahí número 2. ¿No? ¿Está claro el número 2? Más la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? La derivada de y con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? No sabemos porque no sabemos quién es la función y. Entonces nosotros lo dejamos escrito como y', ¿verdad? Entonces como yo no conozco quién es la función y, yo dejo escrito y'. ¿Sí? Y ahí aparece la y'. ¿Está claro? El 1, 2 y 3. ¿Seguros? Vámonos del otro lado. Del otro lado nosotros tenemos un producto de funciones. ¿Sí? Yo sé que la derivada de un producto, lo voy a escribir aquí, la derivada con respecto a x del producto de la función f con g es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces prácticamente el primero es y de x elevado al cuadrado. ¿Cómo derivo y de x elevado al cuadrado? Regla de la cadena. Bajo el 2 por la derivada por el de adentro sin derivar, ¿verdad? ¿Sí? Que es y, ¿verdad? Por la derivada del de adentro. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? Y'. ¿Está claro? Por el primero sin derivar. ¿Sí? Ese sería el número 4. Eso nos lo dice el problema. Podría ser que fuera x. ¿Verdad? No podemos generalizar en que siempre es y, ¿verdad? Porque eso va a depender del problema. ¿Sí? Pero el chivo es, si me están pidiendo y' y aparece x y y, entonces yo ya sé que la variable dependiente es la y la independiente es la x. Entonces
Cada vez que me aparezca la derivada de la variable independiente, yo tengo que poner la derivada, tengo que escribirlo como prima. ¿Okay? Y después, ¿qué hicimos? Más, ahora sí, la derivada del coseno, que es menos el seno por el primero sin derivada. ¿Está claro eso? ¿Sí? Es una regla de la cadena donde nosotros no conocemos una de las funciones. Ahora, como nos piden y', tenemos que despejar. ¿Sí? Entonces nos quedaría el coseno de x más y por el coseno de x más y. Multipliqué este por este y este. Eso es igual a 2y por y' por el coseno de x menos el seno de x por y al cuadrado. Entonces junto los que tienen y', nos quedaría que y' está multiplicado por el coseno de x más y menos 2y por el coseno de x. ¿Está bien eso? Y del otro lado nos quedaría menos el coseno de x más y menos y al cuadrado por el seno de x. Voy a escribir aquí la respuesta. Entonces, y' queda igual a ¿quién? Sería menos el coseno de x más y menos y al cuadrado sobre el seno de x, todo eso sobre el coseno de x más y menos 2 veces y por el coseno de x. ¿No? Y ahí está la derivada, que sería, ahí está la y'. ¿Está claro? Nos piden calcular dy de x. ¿No? Calcular la derivada de y con respecto a x de la función coseno de x más el seno de y es igual al coseno de x, seno de y. Está de forma implícita. Muy bien. Entonces tenemos que sacar la derivada del lado izquierdo de nuestra ecuación. ¿Cuál sería la derivada de esto? Sería la derivada del coseno con respecto a x, eso es, menos el seno de x, más la derivada con respecto a x del seno de y. ¿Quién sería la derivada con respecto a x del seno de y? El coseno de y por y', que sería la derivada del de adentro. ¿Está claro eso? ¿Sí? Eso es igual a... Y ahora, la derivada de esto. Pero esto es una multiplicación de funciones. Entonces nos quedaría... La derivada del primero con respecto a x es menos el seno de x por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? Coseno de y por y'. Por el coseno de x. ¿Está claro? Y ahí ya derivamos. O sea, ahí ya hicimos la derivada. Lo único que nos toca ahora es juntar nuestras y'. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo estoy haciendo ahorita en un paso. Estoy factorizando y' y me queda el coseno de y menos el que está de este lado, que es el coseno de y por el coseno de x. Y eso es igual a menos el seno de x, seno de y, más el seno de x. Entonces nos quedaría que y' es igual a ¿quién? Coseno de x, ¿no? ¿Está bien? Y ahí tenemos la derivada. Lo único que se tienen que acostumbrar es que cada vez que deriven a y como que fuera x, hay que agregar ese y'. Si no lo quieren pensar como regla de la cadena, sino como algo automático, es, si a mí me ponen
y elevado al cubo y me están pidiendo que yo lo derive con respecto a x, yo sé que lo voy a derivar como que fuera x, que es 3 por y al cuadrado por y prima. Así de fácil. Si me dijeran, derive la tangente de y con respecto a x, eso es igual a ¿quién? A la secante al cuadrado de y, pero como es la derivada con respecto a x y yo estoy derivando y prima. ¿Sí? Eso es lo que no se nos puede olvidar. Y hay que tener cuidado con la pregunta, porque supongan que nos dijeran que derivemos, que nos dan la función p al cuadrado más q al cubo es igual a p al cuadrado por q al cuadrado. ¿Sí? ¿Está ahí? Entonces, me están pidiendo la derivada de q con respecto de p. Ahí ya no estamos acostumbrados nosotros a la variable p y q. Pero nosotros tenemos que recordar que el que está arriba, ¿no? Este que está aquí, es nuestra variable dependiente. O sea que es como que fuera la y a la que nos acostumbramos. ¿Sí? Y p es la variable independiente. ¿Ya? Es como que fuera x. ¿Sí? Eso me lo está diciendo la pregunta. ¿Lo ven? O podría ser que en lugar de preguntármelo así, me lo preguntaran ¿quién es q'? Si me preguntaran quién es q', yo ya sé que q es la variable dependiente y la otra que aparezca es la independiente. Entonces nosotros ya derivamos normalmente. Sería, como estamos derivando con respecto a p, la derivada de p al cuadrado con respecto a p, ¿quién es? 2p. Más la derivada con respecto a p de q al cubo, eso sería por q'. ¿No? ¿Y eso es igual a quién? Eso es igual a la derivada del primero, que es 2p por q al cuadrado, más 2q por q' por p al cuadrado. ¿Sí? Y ahí ya derivamos. Pero la pregunta nos dice a nosotros quién es la variable dependiente y quién es la independiente. Nosotros tenemos que poder trabajar con variables que no sean x y y. ¿Qué manda? Es lo mismo. O sea, q' es la derivada de q con respecto a p, ¿verdad? Y ahora lo único que tendríamos que hacer es despejar q', ¿verdad? Entonces nos quedaría que q' es igual a 2p por q al cuadrado menos 2p partido 3q al cuadrado menos 2q p al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahí me comí dos pasos. Pero es fácil ver que siempre va a quedar arriba lo que no tenga p', y abajo todo lo que tiene p', lo que tenga la derivada. ¿No? Solo que con signo cambiado porque es de este lado. Bueno, entonces solo es de ir ordenando todo esto. ¿No? Muchos ejercicios, ¿sí? Muchos ejercicios. ¿Ya? Esa es la única forma de ser musculoso en mate, haciendo ejercicios, ejercicios y ejercicios.